Hola amigos, una vez que hemos terminado el libro 3 de la novela El misterio de Belicena Vilca, he decidido empezar a abordar fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Voy a empezar haciendo una breve introducción de la obra y del autor. Luis Felipe Moyano, seudónimo Nilro del Rosario, escribió dos obras colosales, escribió muchas, pero básicamente las importantes son dos. El misterio de Belicena Vilca, que es importante y casi imprescindible leerla previamente a la segunda, a Fundamentos de la sabiduría hiperbórea, la cual tardó 20 años en hacer. Bien, una vez dicho esto, en el día de hoy vamos a hacer una especie de vídeo introductorio donde vamos a ver la estructura de esta obra, de Fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Son dos libros, dos volúmenes, se llaman los libros, volúmenes, que tengo aquí. Voy a coger un momentito los libros para explicar mejor con los libros en la mano. Mirad, aquí está. Yo los tengo impresos, me gusta más leerlos aquí en papel que en el ordenador. Os dejaré el enlace. Bueno, este es uno, este es el volumen 2 y este es el volumen 1. Bien, yo los tengo impresos. Este es el volumen 1, he dicho, y este es el volumen 2. En estos dos libros se abordan metafísica y ética noológica. No quiere decir que aquí esté la metafísica y aquí la ética noológica. En el primer volumen está la metafísica y parte de la ética noológica. Y en el volumen segundo está la continuación de la ética noológica. Esto requiere una explicación más detallada. Y esa explicación os la voy a dar en la pizarra. Os voy a dar una explicación muy detallada de lo que es la estructura de estos libros. Los voy a dejar ya aquí. Bien. En el día de hoy vamos a ver la estructura del libro y vamos a leer la primera carta a los elegidos, porque hay dos cartas. Bien, bueno, pues como he dicho, vamos a ver en la pizarra lo que es la estructura de estos dos volúmenes de Fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Venga, vamos a verlo. Bueno, pues aquí detrás ya tengo grosso modo lo que es la estructura de los dos volúmenes. Como veis, he representado aquí primer volumen o volumen 1 y aquí he representado el volumen 2. Empezamos con el volumen 1. Os encontraréis primero con primera parte, metafísica. Y lo primero que vais a ver es una primera carta a los elegidos. Primera porque hay dos. Luego veréis el índice de la metafísica, lógicamente. A continuación se desarrolla el contenido de la metafísica y llegamos a la página 316. Ahí termina ya la metafísica. En este mismo volumen 1 está la segunda carta a los elegidos. Y empieza la segunda parte, que es la
ética noológica. Nos encontraremos con el índice de la ética noológica, que tiene la peculiaridad de estar dividido en tomos, aunque atención, esto no viene así en el libro. En el libro que tenemos no se especifican los tomos, pero yo luego lo explicaré. Tomos son partes. En total hay 13 partes, 13 tomos. Continúa desarrollando el contenido esta vez de la ética noológica y concretamente los tomos 1 y 2. Y así llegamos a la página 490, donde ya termina el volumen 1. Y en el volumen 2 es una continuación del volumen 1 en el punto en el que se dejó. ¿Veis? Segunda parte, estamos ya con ética noológica. En este volumen 2 se desarrolla solamente la ética noológica. Desde el tomo 3, que previamente se dio el 2 en el volumen 1, del tomo 3 al 13, páginas de la 491 a la 972. En total, los dos volúmenes contienen 972 páginas. Y bien, aquí he tratado de hacer grosso modo la estructura de estos dos volúmenes y bueno, ahora me dispongo a leer lo que es la primera carta a los elegidos y la estructura tanto de metafísica como de ética noológica. Antes voy a explicar en la pizarra la etimología o lo que significa metafísica y ética noológica. Así que, venga, vamos a ver esto. Metafísica fácil, meta más allá, física, física más allá de la física. Ética noológica. Nous es una palabra que viene del griego nous, que significa inteligencia, pensamiento, mente, espíritu, según el contexto. Aquí vamos a tomar la acepción de espíritu, por lo tanto, ética noológica es aquella ciencia que intenta el estudio completo del espíritu como principio del conocimiento, entendiendo conocimiento como la verdad, sabiduría. Es decir, ciencia viene de scientia, del latín, que significa conocimiento. Bueno, ya está una breve exposición de lo que significan estos dos términos. Lo que sí quiero insistir, bueno, es en la recomendación que hice de que tengáis un cuaderno como este a modo de glosario, porque os va a resultar muy útil. Yo he cogido un cuaderno y simplemente pues le he puesto las letras con papel y las he pegado con un plastiquito, ¿veis? Y cuando vayáis por las páginas 400, 500, 700, os va a resultar muy útil, porque son muchos conceptos demasiados. Bueno, pues ya me dispongo yo a hacer la lectura de la primera carta a los elegidos y de la estructura, ya con más detalle, tanto de la metafísica como de la ética noológica. Venga, vamos para allá. Bueno, pues lo dicho, Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea, volumen 1. Empezamos con la carta a los elegidos. 1. Salutación a los lectores de los Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea. En el nombre de los caballeros Tirodal y en el suyo propio, el autor ofrece un saludo de camarada, es decir, una señal de honor a aquellos que han sido elegidos en dos mundos para recibir los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. A quienes tienen este libro en sus manos
y lo han recibido de las nuestras, nada más que darles la bienvenida y desearles suerte en la primera prueba, su lectura y comprensión. Del éxito de tal prueba dependerán los pasos futuros, la iniciación hiperbórea, el tránsito no espacial ni temporal, sino estratégico hacia el Selbst, hacia hiperbórea terrestre, hacia Thule, hacia Agartha, hacia el Valhalla, hacia Venus, hacia el origen, hacia hiperbórea original, fuera del demencial universo material creado por el Uno, hacia la eternidad del Espíritu, cerca del Dios incognoscible y de Cristo, Lucifer, el gran jefe de la raza de los espíritus hiperbóreos. 2. Misión de los caballeros Tirodal. Los caballeros Tirodal son iniciados en la sabiduría hiperbórea y son, también, sus depositarios en esta parte del mundo. A los caballeros Tirodal la sabiduría hiperbórea les fue confiada directamente por los Siddhas leales de Agartha, pero los Siddhas leales no alentaron la constitución de la Orden de Caballeros Tirodal, solo para que se practique el estudio de la sabiduría hiperbórea. Por el contrario, desde un comienzo se encomendó a la Orden una misión específica para cuya ejecución fue necesario disponer, quizá por primera vez con tanta profundidad, de la sabiduría hiperbórea. El objetivo de la misión es muy sencillo de exponer, aunque su trasfondo metafísico difícilmente será captado de entrada por los elegidos. La misión de los caballeros Tirodal consiste en localizar a los elegidos y, si estos lo admiten, prepararlos iniciáticamente para afrontar con honor el próximo fin de la historia. Seguramente este enunciado se hará más claro si definimos qué debe entenderse por localizar a los elegidos y qué significa el próximo fin de la historia. Es lo que se explicará a continuación. 3. La misión de los caballeros Tirodal exige localizar a los elegidos, revelarles los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Ante todo, cabe afirmar que los elegidos a los que nos referimos son personas cuya inclinación por la sabiduría hiperbórea no proviene de una decisión racional adoptada en el curso de sus vidas. El elegido es quien, paradójicamente, eligió luchar contra Jehová Satanás para liberar al Espíritu Eterno, que es él mismo, del encadenamiento material. Pero tal elección, el elegido no la hizo en esta vida, ni en esta tierra, sino en otro plano existencial, no espacial ni temporal, donde reside el espíritu hiperbóreo encadenado. Sin embargo, aunque la decisión de luchar por la libertad del espíritu esté tomada, cada nueva encarnación causa su olvido parcial. El elegido, al momento de ser localizado por los caballeros Tirodal, está dormido. El primer acto ha de consistir entonces en despertarlos al recuerdo de su propia decisión. Se hace necesario, así, sostener un diálogo con el elegido dormido para procurar que despierte en él su naturaleza espiritual. Pero este diálogo, para ser eficaz, debe superar todas las vallas culturales que ha montado el enemigo en el interior de su estructura psicológica y dirigirse directamente
a la manifestación del Espíritu. Naturalmente, un diálogo tal no puede ni intentarse contando solo con una lengua profana. Este libro, tal como se explicará más adelante, tiene por fin enseñar al elegido un método de pensamiento que permitirá comprender el significado metafísico de los conceptos expresados por los caballeros Tiro-Dal. Por eso, previamente a la lectura de este libro, no es posible satisfacer ninguna pregunta del elegido sobre el misterio de la iniciación hiperbórea y la posibilidad de liberación espiritual. Y luego de hacerlo, ello solo será posible si se lo ha comprendido y aceptado. El elegido, aunque dormido, exhibe señales inequívocas de quién es. Fundamentalmente se trata de dos herencias, una genética y otra espiritual. La herencia genética consiste en un contenido mnémico de la sangre, el recuerdo del origen, que es tanto más intenso cuanto más pura es la sangre. Por eso, la sabiduría hiperbórea distingue entre pureza de sangre y pureza racial. La segunda, la pureza racial, no es una exigencia imprescindible para la iniciación hiperbórea, aunque sí lo es la primera, pues sin pureza de sangre, sin recuerdo del origen, no hay posibilidad alguna de liberación espiritual. En cuanto a la herencia espiritual, ella se manifiesta en el carácter volitivo del yo. Como se demostrará en este libro, el yo es una consecuencia del encadenamiento espiritual. De allí que su aspecto revele inmediatamente el grado de extravío y sumisión del elegido. Por su dominio de la sabiduría hiperbórea, los caballeros Tiro-Dal disponen de los métodos más perfectos para establecer si una persona es un elegido y, si es un elegido, en qué grado de extravío se encuentra. Y cuando los caballeros Tiro-Dal han determinado con precisión que una persona es un elegido y que es posible su despertar, es entonces que se realiza la consulta a los siddhas leales, aquellos que nunca se equivocan, para que ellos confirmen o rechacen el juicio de la orden. No hay, pues, ningún error si un elegido es convocado para participar de la sabiduría hiperbórea. Ello significa que en dos mundos su despertar se considera posible. Cuarto, la misión de los caballeros Tiro-Dal propone a los elegidos la iniciación hiperbórea para afrontar con honor el próximo fin de la historia. Sobre la iniciación hiperbórea nada puede adelantarse aquí. Solo quien haya estudiado paso a paso y comprendido los fundamentos de la sabiduría hiperbórea podrá vislumbrar en qué consiste. La segunda parte de este libro, que se ha encuadernado por separado, es ya una introducción a la iniciación hiperbórea, y allí el tema está desarrollado con mucho detalle. Empero, esa parte de los fundamentos solamente será entregada a aquellos elegidos que hayan manifestado su conformidad con la misión de la orden y hayan asumido el compromiso de continuar hasta ser iniciados. De todos modos, lo importante ahora es destacar
que quienes continúen por el camino propuesto y reciban la iniciación hiperbórea estarán en condiciones de afrontar con honor el próximo fin de la historia. Existen múltiples caminos que puede tomar el hombre extraviado de nuestros días. Unos son paralelos e inclusive coincidentes con alguna vía táctica de la estrategia de los sidas leales. Otros, los más, son sendas que favorecen a los planes del enemigo o celadas destinadas a impedir que tales planes se vean perjudicados. Cada uno debe discernir, en la medida de lo posible, cuál es el camino de su conveniencia. Equivocada o no, su elección no interesa en absoluto a la Orden de Caballeros Tiro-Dal. La Orden, en efecto, no está compuesta de jueces, sino de xatrillas hiperbóreos, de guerreros del fin de la historia. Su misión no es juzgar la hora actual, y mucho menos condenar a nadie, sino adiestrar a los elegidos para afrontar con honor el fin de la historia, la lucha inevitable que sobrevendrá, que abarcará varios mundos en su teatro de operaciones. Esa es la misión encomendada a la Orden por los sidas leales, y a ese fin conduce el camino que custodian los caballeros Tiro-Dal. Quien siga por este particular camino debe comprender y aceptar que, pese a que la sabiduría hiperbórea de la cual son depositarios lo haría posible, los caballeros Tiro-Dal no intentarán torcer el rumbo de la historia, y quien no comparta esta condición puede, según se ha dicho, tomar por el camino que mejor le convenga, especialmente si cree que algo de este mundo merece ser salvado. La sabiduría hiperbórea no es apta para naturalezas débiles. El iniciado hiperbóreo debe exhibir un corazón de hielo y una voluntad de fuego. En este momento, las principales variables de la historia están controladas por el enemigo. La jerarquía blanca de Chan Chan Bala sostiene en el seno de todas las culturas de la Tierra a los agentes de la sinarquía internacional. Ellos, miles de hombres y organizaciones de todo tipo y función, trabajan para la concreción del gobierno mundial. Detrás de la jerarquía blanca están los sidas traidores, los antiguos responsables del encadenamiento espiritual. Su pacto con el demiurgo los obliga a entronizar sobre la humanidad a las razas sagradas. La actual raza sagrada del demiurgo es la raza hebrea, y a ella se transferirá el poder del gobierno mundial. De concretarse el objetivo de esta infame conspiración, la consecuencia segura sería una materialización aún más intensa del hombre y su colectiva degradación moral. Naturalmente, el enemigo descuenta el éxito de su plan y no considera posible el fin de la historia. Pero los sidas leales, quienes permanecen fieles desde el origen a Cristo Lucifer, aseguran que el fin de la historia es inminente. En un momento de máxima tensión dramática, cuando los planes enemigos parezcan estar cumplidos, ellos intervendrán para poner fin a la historia. Será un conflicto de dioses en el que participarán también los hombres, un conflicto que se iniciará en el cielo
y se extenderá a la tierra, y no a la inversa. Por lo tanto, no tiene caso empeñarse antes de tiempo en la lucha, en una confrontación donde las fuerzas enemigas son abrumadoramente superiores. La sabiduría está. Los sabios serán los elegidos que lo entiendan, en prepararse para afrontar con honor el fin de la historia y preparar a los elegidos despertando en ellos el recuerdo del origen, la certeza del espíritu eterno encadenado en la materia, enseñando la ética noológica de la sabiduría hiperbórea, cuya práctica permite acceder a la iniciación y, administrando al fin la iniciación hiperbórea, es la misión de la Orden de Caballeros Tiro-Dal. Cuando sobrevenga el fin de la historia, los sidas leales se manifestarán a la luz del día, y junto a ellos regresará el Führer, el enviado del Señor de la Guerra. Entonces los elegidos cuyo honor se llame valor, es decir, los iniciados hiperbóreos de la Orden de Caballeros Tiro-Dal, se alinearán detrás de sus antiguos jefes espirituales para partir definitivamente del universo material. En síntesis, en esto consiste la misión de la Orden de Caballeros Tiro-Dal, en localizar a los elegidos y, si estos lo admiten, prepararlos iniciáticamente para afrontar con honor el próximo fin de la historia. Los iniciados hiperbóreos, al dominar la sabiduría hiperbórea, alcanzan el más alto nivel del conocimiento esotérico, la ciencia de las runas, y adquieren poderes terribles. Sin embargo, no emplean sus poderes para alterar el rumbo de la historia. Aguardan, eso sí, el fin de la historia, cuando las cuentas con el enemigo serán definitivamente ajustadas. Los elegidos deben comprender y aceptar que esta condición es inevitable para transitar por el camino que señalan y custodian los caballeros Tiro-Dal. Quinto, advertencia y saludo final. Los elegidos tienen que saber de entrada que este material es confidencial. La Orden ha confiado en ellos al proporcionárselo y ellos deben demostrar su lealtad siendo prudente en su manejo. De este modo, no solo protegen a la Orden, sino que se protegen a sí mismos. No hay que insistir, y no es ninguna concesión admitirlo, que el enemigo de la sabiduría hiperbórea es terrible y despiadado, y que no consiente ni tolera la misión de la Orden. Respetar la ley del secreto es parte de la prueba, y la Orden posee los medios para saber quién comete infidencia o traiciona. Nadie para quien el honor no implique su lealtad podrá ingresar en una orden de iniciados para quienes su honor es el valor. Como quedará en claro al leer los fundamentos, el iniciado hiperbóreo, el Viria despierto, es aquel que ha recordado que existe una guerra metafísica y que su bando es el de Cristos Lucifer. En esta guerra, que ya lleva millones de años, ambos bandos deben ser implacables porque el enemigo es implacable. Y en medio de tan feroz contienda, el hombre común, el elegido, ¿acaso carece de valor para ambos bandos porque desconoce las estrategias en juego y no cumple ninguna función táctica? Pero la situación cambiará bruscamente para el elegido desde el mismo momento que reciba este material.
Desde entonces, la guerra, que siempre ignoró, se hará patente y poderosas fuerzas psíquicas actuarán para inducirlo a la defección y cometer un error irreparable. El elegido debe comprender que si hasta hoy no actuó conscientemente a favor de ninguno de los bandos, el leer el contenido de este libro no lo vuelve simpático a los ojos del enemigo, y que la situación no cambiará porque traicione a la orden divulgando imprudentemente este material. Hago un paréntesis. Acerca de esto hay que decir que la orden, la OCTRA, Orden de Caballeros Tirodal de la República Argentina, tuvo su razón de ser en su momento, en los años 80. El mismo autor de esta obra, Luis Felipe Moyano, disolvió la orden. ¿Quién es el elegido para leer este libro hoy en día? Luis Felipe Moyano lo dio gratuitamente para que cualquiera pudiera leerlo. Otra cosa es el entenderlo. ¿Quién puede ver con los ojos del espíritu? Así que continúo con la lectura teniendo esto en cuenta. Hemos dicho que la situación no cambiará porque traicione la orden divulgando imprudentemente este material. En cambio, lo que puede ocurrir es que se le cierren las puertas de la orden y que el enemigo, luego de haberlo engañado para que profane la sabiduría hiperbórea, se ensañe con él y lo destruya sin piedad. Es lo que siempre sucede en estos casos. Se entiende, pues, que la advertencia va más para proteger al elegido que a la orden, la que por otra parte sabe cuidarse por sí sola. Finalmente, haremos otra advertencia, esta vez sobre el modo como debe ser leída la obra. Los fundamentos de la sabiduría hiperbórea están desarrollados sistemáticamente, de tal forma que los incisos, artículos y comentarios se encadenan unos a otros con razonamientos y conclusiones precisas. No es posible saltear nada y, por el contrario, el máximo provecho se obtendrá como resultado de un estudio lineal, desde la primera hasta la última página. Luego de tal lectura literal, que permitirá una visión de conjunto de la sabiduría hiperbórea, será posible profundizar sin orden aquellos temas que requieran mayor comprensión. Es conveniente que los elegidos se interioricen cuanto antes de los fundamentos de la sabiduría hiperbórea, y para ello es necesario que esta carta concluya ahora mismo. Muchos de los interrogantes que aquí se plantearon tendrán su respuesta con el correr de las hojas. Sin embargo, el interrogante de los interrogantes, la pregunta ética fundamental de la sabiduría hiperbórea: ¿qué debo hacer para liberar a mi espíritu de su prisión material?, ha de quedar sin respuesta, al menos por el momento. El autor y los caballeros Tirodal desean asegurar a los elegidos que la orden ofrece esa respuesta a quienes comprendan y acepten los fundamentos de la sabiduría hiperbórea y quieran sumarse a su misión. En el Día del Espíritu y en el nombre de los Siddhas leales de Agartha y de la Orden de Caballeros Tirodal de la República Argentina, reciban los elegidos el saludo de Ninro del Rosario, agosto de 1985.
Y hasta aquí esta primera carta a los elegidos. Inmediatamente después nos encontramos con el índice de la primera parte, es decir, de metafísica, que me dispongo a leer. Son en total 20 grandes apartados. A partir del 15 empiezan a subdividirse. Primer apartado. Introducción a la tesis fundamental de la sabiduría hiperbórea. 2. Necesidad de un modelo analógico del espíritu hiperbóreo. 3. El modelo de la esfera. 4. La reversión del espíritu produce la desorientación absoluta. 5. El espíritu esfera revertido. 6. Definición absoluta de la estrategia hiperbórea. 7. Traición y encadenamiento espiritual. 8. Fracción del relato de Kurt von Sudermann. 9. Esquema del universo de El Uno. 10. La falsa inferioridad del hombre frente al universo. 11. Finalidad y suprafinalidad. 12. Sistemática de círculos excéntricos. 13. Estructura psíquica del animal hombre o pasú. 14. Memoria arquetípica y razón. 15. Funcionamiento de la estructura cultural del pasú. Bueno, este apartado tiene subapartados que se llaman artículos. Artículo A. El modelo estructural. Artículo B. Nudos y enlaces de la estructura cultural. Artículo C. La estructura cultural como memoria. Artículo D. Principios y relaciones como sistema. Artículo E. El pensamiento racional del pasú. Artículo F. Significación y designio demiúrgico. Artículo G. Palabra y designio demiúrgico. Artículo H. Los lenguajes racionales del pasú. H1. ¿Qué es un lenguaje racional? H2. ¿Cuál es el origen estructural de los múltiples lenguajes? Artículo I. Finalidad y suprafinalidad. Lenguaje y expresión. I1. ¿Cómo se expresa afuera el significado del ente? Y artículo J. ¿Qué es un hecho cultural? Bueno, apartado 16. Funcionamiento de la esfera de conciencia del pasú, con sus artículos. Artículo A. El objetivo microcósmico de la finalidad. Artículo B. La facultad traductiva. Función de la potencia activa. Artículo C. Esquema de sí mismo y energía psíquica. Artículo D. Expresión energética del pensamiento del pasú. Artículo E. El objetivo microcósmico de la finalidad requiere de la metempsicosis. Artículo F. Estudio analógico de la expresión energética del pensamiento del pasú. Artículo G. El pasú, sujeto consciente. Artículo H. El mito y el símbolo sagrado. Artículo I. Comentarios complementarios sobre el mito y el símbolo sagrado. Primero, comportamiento autónomo del mito y segundo, estudio energético de la emergencia del símbolo sagrado. Y artículo J.
símbolo sagrado y metafísica hiperbórea. El apartado 17. La conciencia, tiempo transversal. Artículo A. La autonomía óntica del microcosmos actual. Artículo B. Descripción temporal del ente autónomo. Artículo C. La doble temporalidad del microcosmos potencial. Artículo E. Estudio analógico del tiempo inmanente. Artículo E. El sujeto consciente en presente extensivo. SPE. Artículo F. El sujeto consciente en presente comprensivo. SPC. Apartado 18. El viria perdido, un pasú con linaje hiperbóreo. Artículo A. La herencia del viria. Artículo B. El yo del viria y el yo infinito. Artículo C. Objetivo del plan de los siddhas traidores. Artículo D. La función de la sangre en la clave genética. Artículo E. Los siddhas traidores modifican el designio humano. Artículo F. Técnica de la clave genética. Artículo G. Localización del yo en el viria. Artículo H. Estudio analógico del encadenamiento espiritual. Artículo I. El encadenamiento espiritual introduce el infinito en el microcosmos. Y artículo J. El cordón dorado. Bueno, el apartado 19. El viria despierto en busca del principio del cerco. Artículo A. Teoría analógica del viria despierto. Artículo B. Estructura psíquica del viria despierto. Artículo C. En busca del principio del cerco. Artículo D. Necesidad de hacer un alto en la lucha. Artículo E. El terrible secreto de Maya. Artículo F. Desventaja estratégica. Artículo G. Las armas del viria despierto. Artículo H. El principio del cerco y la ley del cerco. Artículo I. Grados de determinación de un fenómeno. Artículo J. El enmascaramiento causado por las premisas culturales preeminentes. Artículo K. La cultura, arma estratégica enemiga. Artículo L. La alegoría del yo prisionero. Artículo M. Estudio analógico de la alegoría del yo prisionero. Artículo N. El riesgo del viria. Artículo O. El acto de guerra individual del viria despierto. Artículo P. Explicación alegórica del cerco infinito. Artículo Q. La estrategia pasú y la estrategia hiperbórea. Artículo R. Conclusión sobre la técnica arquemónica. Artículo S. La oposición estratégica desde el arquémona. Y artículo T. El último paso del viria despierto. Y ya el último apartado de metafísica es transmutación del viria despierto en Siddha Berserker. Bueno, pues ya hemos leído lo que era la primera carta a los elegidos. Hemos leído también la estructura de la parte de metafísica. A continuación viene unas cuantas páginas, muchas,
donde ya se desarrolla lo que es el contenido. ¿Ves? Es todo esto, hasta aquí. Y paso a la página 355 para leer lo que es el índice de ética noológica que viene en este primer volumen. Así que voy a leerlo, que como dije está dividida en tomos, aunque aquí no lo pone. Cuando escuchéis hablar de tomos se refieren a eso. Yo sí voy a ir diciendo la palabra tomo. Bueno, pues empieza con un primer apartado que es el día del espíritu. Luego se hablará de el despertar del Viria perdido y a continuación el primer tomo, que es el Viria perdido y el hecho cultural, que tiene una serie de artículos. Artículo A. La cultura, objetivo de la sociedad Pasú. Artículo B. Objetos culturales externos e internos. Artículo C. Cultura externa e interna. Artículo D. Correspondencias analógicas entre micro y macrocosmos. Artículo E. Las edades de la historia. Artículo EC. Análisis crítico del concepto oficial de edad. Artículo G. Concepto arquetípico de edad. Artículo H. Hecho natural, hecho histórico y hecho cultural. Artículo I. La superestructura del hecho cultural. Artículo J. El doble origen de la Edad de Oro. Artículo K. La situación actual del Viria perdido. Ahora viene el segundo tomo. El símbolo sagrado del Pasú, con sus artículos. Artículo A. Analogía gráfica de la ley de evolución. Artículo B. La espiral, símbolo sagrado. Artículo C. El caracol y la serpiente. Artículo D. Progreso, valor y jerarquía óntica. D1. Progreso y valor de la evolución del ente. D2. Determinación formal del ente. D3. Jerarquía óntica. D4. Progreso y ley de evolución. D5. Ética psicológica del Pasú y ética noológica del Viria. Artículo E. Noción de designio demiúrgico. E1. Resumen sobre el designio demiúrgico. E2. Análisis de la clasificación racional. E3. Especie y género de los entes externos. E4. El ser en sí del ente externo. E5. El arquetipo gravis. E6. El núcleo indiscernible de los entes. E7. El ojo de Abraxas. E8. Modelo de designio del ente externo. E9. El ser para el hombre del ente externo. E10. Estudio analógico de un ente concreto. E11. Noseología del designio o ser para el hombre. E12. Estudio analógico del designio átomo. E13. Concepto sintético del designio demiúrgico. Artículo F.
Relación jerárquica entre designios. Artículo F. Estudio analógico del designio pasú. Artículo H. El sentido como camino. Artículo I. Los siddhas traidores resignan el símbolo sagrado del pasú. Artículo J. Estudio analógico de la resignación del símbolo sagrado del pasú. Artículo K. De cómo el encadenamiento espiritual causa el desarrollo del esquema de sí mismo. Artículo L. El camino Labrelix, laberinto interior. Artículo M. Correspondencias analógicas entre el punto tetrarque y la runa Hibur. Hago un paréntesis aquí. Recordad que en este primer volumen está el desarrollo de estos dos tomos, aunque el índice sigue aquí. O sea, voy a seguir leyendo el índice a partir del tomo 3, pero ya sabemos que se desarrolla ya en el segundo volumen. Pues, tomo tercero, memorias microcósmicas y registros macrocósmicos. Artículo A. Definición ontológica de la memoria. Artículo B. Definición funcional de la memoria. Artículo C. Facultad de recordar. Artículo D. Análisis del recuerdo. Artículo E. Definición funcional de registro. Artículo F. Registro óntico. Artículo G. Estudio analógico del registro óntico. Artículo H. Conclusiones sobre el registro óntico. Artículo I. Exploración del registro óntico. Artículo J. Registro óntico del pasú. Artículo K. Sectores innatos del registro óntico del pasú. Cuarto tomo. Pues el microcosmos como organismo. Artículo A. Relación jerárquica entre microcosmos y los entes externos. Artículo B. El principio plasmador microcósmico o logos kundalini. Artículo C. La misión del logos kundalini. Artículo D. Definición estructural del concepto de chakra. Artículo E. El principio plasmador radica en el germen microcósmico. Artículo F. La función general orgánica. Artículo G. Acción de control del logos kundalini. Artículo H. Concepto general de estabilidad. Artículo I. Concepto previo. Artículo J. Concepto estructural de estabilidad. Artículo K. Estabilidad del proceso evolutivo del germen microcósmico. Artículo L. Significado de la misión del logos kundalini. Artículo M. Correspondencia analógica entre el aspecto logos del demiurgo y el logos kundalini. Artículo N. El yoga. Iniciación en la jerarquía blanca de Chanchambala. Artículo O. Estudio analógico del gran salto, del escurrimiento del símbolo del origen. Artículo P. Significado analógico de la abertura del globo a casa. Artículo Q.
el yoga sinárquico y el Tantra Yoga. Artículo R. Estudio analógico del objetivo hiperbóreo del Tantra Yoga. Artículo S. El punto Tau. Artículo T. El concepto de inmortalidad en el yoga sinárquico y en el Tantra Yoga. Pasamos al tomo quinto. Superestructuras y registros culturales. Artículo A. Resumen sobre superestructuras y objetos culturales. Artículo B. Estudio analógico del objetivo macrocósmico de la finalidad del PASU. Artículo C. Interpretación metodológica de la correspondencia axiológica. El postulado esencial. Artículo D. Modelo analógico de superestructura. Artículo E. Estudio analógico de las superestructuras. E1. Correspondencia analógica entre el modelo de superestructura y la superestructura real. E2. Proposiciones cuarta y quinta. E3. Proposiciones sexta y séptima. E4. Proposición octava. E5. Carácter absoluto de la infraestructura y carácter relativo de la estructura. E6. Primer caso. Relatividad general del valor geométrico en el cubo estructural. E7. Segundo caso. Relatividad especial del valor geométrico en el cubo estructural. E8. Significado de la relatividad especial del valor geométrico. E9. Proposición novena. E10. Superestructura y valor general de los objetos culturales. E11. Superestructuras y valor particular de los objetos culturales. E12. Estudio analógico de un sistema real. E13. Los aspectos del demiurgo y el sistema real. E14. Contenido y dimensiones del registro cultural. Artículo F. Facultad de anamnesia del iniciado hiperbóreo. F1. Escalera caracol y escalera infinita. F2. Poder de la facultad de anamnesia. F3. Los 16 pasos activos de la facultad de anamnesia. F4. Constitución de un sistema real. F5. Representación analógica de la situación del yo. IHPC. F6. Exploración visual del registro cultural. F7. Exploración física del registro cultural. F8. Solución del enigma Xano. Sexto tomo. La orden Gal de Agartha. Custodia de los libros de cristal. Artículo A. Los libros de cristal de la biblioteca de Agartha. Artículo B. Misión de los caballeros Tirodal. Artículo C. El sagrado libro de cristal Tirodal. Artículo D. La crucifixión de Botán. Artículo E. La resignación de Botán. Artículo F. La llave Kalachakra. Artículo G. El misterio del laberinto. Séptimo tomo. Tirodingibur. El símbolo sagrado del Virya. Artículo A. Significado del laberinto exterior de Wotan.
Artículo B. Función operativa del laberinto exterior de Wotan. B1. Principio de inducción noológica. B2. Principio de aislación del yo. Artículo C. Semiótica psicológica y rúnica noológica. Artículo D. El principio cardinal de la ética noológica. Artículo E. Análisis semiótico de los signos laberinto exterior. E1. Degradación y deformación del símbolo sagrado del Virya. E2. Pautas para el análisis semiótico. E3. Primera pauta. E4. El mandala de Shambhala y la primera pauta. E5. Segunda pauta. E6. Gibur. El arma del caballero Tirodal. E7. Tercera pauta. E8. Cuarta pauta. Artículo F. Los símbolos sagrados y el símbolo sagrado del Virya. Artículo G. Ética noológica y metafísica hiperbórea. Artículo H. Actitud lúdica y degradación de los símbolos sagrados. Artículo I. La actitud lúdica del Virya perdido. Artículo J. Promoción sinárquica de la actitud lúdica. Artículo K. Plan sinárquico contra el símbolo sagrado del Virya. Artículo L. El jugador sacrílego, profanador de símbolos sagrados. Artículo M. La alegoría del señor Luxor y el leopardo simbólico. Artículo N. Conclusiones analógicas de la alegoría del señor Luxor y el leopardo. Artículo O. Objetivos del plan sinárquico contra el símbolo sagrado del Virya. O1. Primera parte del plan. Degradación del signo laberinto exterior. O2. Segunda parte del plan. Confundir y desorientar al tipo gracioso luciférico. Pasamos al octavo tomo. La tipología averro de la ética noológica. Artículo A. Descripción específica de los tipos. Artículo B. La ley del globo del acto ético fundamental. Artículo C. La alegoría del señor Averro y el globo. Artículo E. Descripción analógica de las actitudes. Descripción analógica de las actitudes lúdica, sacralizante y graciosa luciférica. Artículo F. Vigencia de la ley del globo en el acto ético fundamental. Artículo G. Conclusión analógica de la alegoría del señor Averro y el globo. Artículo H. Criterio de la tipología Averro. Artículo I. Tipo lúdico y tipo sacralizante. Artículo J. Tipo gracioso luciférico. Artículo K. El efecto de la actitud graciosa luciférica sobre la tensión dramática. Artículo L. Voluntad graciosa luciférica del Virya y voluntad psicológica del Pasú. Artículo M. El Paráclito, su gracia y el carisma. Artículo N. El tipo gracioso luciférico participa de la mística hiperbórea. Artículo O. Correspondencia entre la tipología Averro y la tipología indoaria. Artículo P. Falacia sobre el origen evolutivo del sistema de castas. Artículo Q. Superioridad del tipo gracioso luciférico, Kshatriya, sobre los otros tipos. Bueno, ahora hay otro
apartado, en este mismo tomo octavo, conclusiones éticas de la tipología Averro. Artículo A, filosofía y ética psicológica. Artículo B, calificación ético-psicológica de los tipos Averro. Artículo C, ética psicológica del tipo lúdico y del tipo sacralizante. Artículo D, ética noológica del tipo gracioso luciférico. Artículo E, ética psicológica y noseológica. Artículo F, militares y satrillas. Y un último apartado ya dentro de este tomo octavo, tipos y profesiones. El artículo A, tipos Averro y profesiones particulares. Y artículo B, tipos Averro y profesiones colectivas. Pasamos al tomo noveno, posibilidades de la vía tántrica. Artículo A, Kali, el Kali Yuga y el sexo de los espíritus hiperbóreos. Artículo B, el Tantra Yoga. Artículo C, la vía húmeda del Tantra Yoga. Artículo D, el secreto Kundalini. Artículo E, la estrategia hiperbórea de los cátaros del siglo VIII. Artículo F, el peligro del Tantra Yoga. Artículo G, la prueba de familia. Artículo H, una clase especial de conexión de sentido, los sistemas reales efectivos. Artículo I, captura mutua en la superestructura del hecho familiar. Artículo J, aplicación de la prueba de familia. Artículo K, evaluación de la prueba de familia. Artículo L, reducción de los sistemas reales afectivos. Y artículo M, método de identificación recíproca. Bueno, pues pasamos al 10º tomo, que se llama Tantra Occidental de la Sabiduría Hiperbórea. Artículo A, cuando no se debe seguir la vía tántrica. Artículo B, la decisión tántrica del Virya occidental. Artículo C, el ritual de los 5 desafíos. Artículo D, el desafío del vino. Artículo E, el desafío de la carne. Artículo F, el desafío del pescado. Artículo G, el desafío del trigo. Artículo H, el desafío del maituna. Artículo I, mujer Eva y mujer Kali. Y artículo J, ejecución del ritual de los 5 desafíos. Pasamos al 11º tomo, estrategia O de los Siddhas leales. Artículo A, el Graal, acto de guerra de Christos Lucifer. Artículo B, poder del Graal. Artículo C, reacción del demiurgo contra el poder del Graal. Artículo D, la raza sagrada hebrea. Artículo E, efecto social de la estrategia O. Artículo F, Jesús Cristo, imitación demiúrgica de Christos Lucifer. Artículo G, las tablas de la ley.
las cábalas y los druidas. Artículo H. Analogías entre la estrategia y la vía de la oposición estratégica. Artículo I. Shambhala, morada de los siddhas traidores. Artículo J. El Valhalla de Agartha, morada de los siddhas leales. El artículo K. Comentario sobre la runa de oro o signo del origen. Artículo L. El Graal como tábula regia. Artículo M. Mesías hebreo y Mesías imperial. Artículo N. Estrategias históricas A1 y A2 de los siddhas leales. 12º tomo. Fundamentos de la rúnica noológica. Artículo A. Rúnica noológica y cábala numeral. Artículo B. Los guardianes de la sabiduría lítica. Artículo C. Conceptos de psicorreligión. Artículo D. Concepto de isla psicoidea. Artículo E. Labor megalítica del hombre de Cro-Magnon. Artículo F. Megalitos y runa esvástica. Artículo G. El arsenal lítico de la rúnica noológica. Artículo H. Estrategia druídica. Artículo I. Revolución cultural druídica. Artículo J. Nociones de corología esotérica. Artículo J1. Efecto geocrónico sobre Kali exterior. Artículo J2. Determinación corológica de la ruta del Kali Yuga. Y por último ya el tomo 13º. Conceptos complementarios de la sabiduría hiperbórea. A. Hiperbórea y los hiperbóreos. B. Desplazamiento verdadero de los hombres de Cro-Magnon. C. Estrategia del Führer. D. Israel. Chakra terrestre. E. La misión de los mongoles en la historia. F. Estrategia hebrea de Cristóbal Colón. G. Misión de Sudamérica en la historia. Y bueno, pues terminamos de leer el índice, tanto de metafísica como de ética noológica. Pues amigos, ¿qué os voy a decir? Voy a tratar de hablar así espontáneamente, porque son tantas las cosas que se podrían hablar y sin embargo hay que ir ahorrando palabras o seleccionando. Bueno, por un lado ya sabemos que la obra de Luis Felipe Moyano fue más amplia que los libros que estamos abordando aquí en este espacio, este canal. El misterio de Belicena Vilca, la novela mágica y fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Ya sabéis que comencé a hacer los vídeos de la novela mágica hace ya como va para 2 años. Insistía una y otra vez en que iba a llegar al final. Para mí la misión está cumplida. Yo estoy tranquila y estoy satisfecha con lo que se hizo. Sabemos que ese libro es de lectura previa, digamos que obligatoria. Creo que sí, puesto que además hay unos vídeos introductorios a
a fundamentos, síntesis general, eran del capítulo o día 43 en adelante o algo así. Bueno, a lo que iba. Cuando terminé el libro 2, que era el difícil, era el más encriptado, en el que se hacía un revisionismo histórico, que decía yo, este libro viene a decir todo es mentira, pero vamos a dar los detalles. En ese momento pensé dejarlo y empezar ya a abordar este libro con el que estoy ahora, de fundamentos. Llamaré fundamentos para abreviar. Sin embargo, seguí, hice la lectura literal del libro 3, lo acabé y luego ya me planteaba, digo, sigo con el libro 4. Tomé la decisión de dejarlo ahí, porque vosotros por vuestra cuenta podéis seguir leyendo, es de fácil lectura. ¿Por qué tomé esa decisión? Pues por los tiempos que estamos viviendo. Vivimos en una incertidumbre total. El mundo, fuera de nuestro cerco, fuera de nuestra casa, fuera de nuestro ambiente, es una incógnita total. ¿Y qué hacemos al respecto? Yo aplicaría la frase de los cátaros, pues habrá que vivir ajenos al devenir del mundo, al devenir de los tiempos. Crear nuestro propio tiempo, nuestro propio espacio. Por otro lado, hacer cosas cuando todo es maravilloso y de color de rosa. Es fácil. Lo difícil es mantenerse en pie, mantenerse firme, cuando las cosas no están bien fuera. Claro que eso de que no estén bien fuera no depende de nosotros. Por lo tanto, mejor estar ajenos. No estaremos del todo ajenos, puesto que lo que pase fuera nos va a afectar. Pero al menos tenemos que seguir resistiendo el día a día. Y qué mejor que aprovechar este tiempo de incertidumbre en continuar con la lectura. Si sois nuevos, recién empezáis a conocerme, podéis empezar a ver los vídeos de la novela mágica que se recomienda leer. Y los que me habéis seguido, bueno, si no habéis terminado ya el libro por vuestra cuenta, podéis leerlo. Por mi parte, seguiré con el estudio de fundamentos. Os diré que yo hice ya la lectura entera de metafísica y la ética noológica también la avancé bastante. Sin embargo, con el material que tenía, preferí, aunque yo fuera más lenta, es una característica de mi personalidad, el compartir las cosas que voy aprendiendo. Y es lo mismo que me pasó con la novela mágica. Así que lo que os digo es que por mi cuenta, si me lo decís en los comentarios, pues yo seguiré abordando fundamentos, empezando por el principio, como bien se dijo en lo que acabamos de leer, en la carta a los elegidos. Hay que leerlo de principio a fin, y una vez que se haya hecho toda la lectura, sí se pueden ir viendo partes sueltas, pero hay que hacerlo en orden progresivo. Así que ya os digo, como estáis acostumbrados, que pa'lante, estéis fuertes o
o estéis débiles o estéis como estéis, hay que tirar para adelante. ¿Quién dice que el fuerte es fuerte de verdad? A lo mejor el fuerte es más débil. O el débil es el verdaderamente fuerte, o todos somos iguales. La clave puede que esté en la voluntad. Voluntad. Voluntad de decir, es tiempo de hacer y de superarse. Y de si me caigo un día me levanto, y si me caigo 1000 me levanto también. También hemos leído que se está precipitando el fin de la historia. Así que mucho ánimo, y si estáis más para allá que para acá, pues volved a vuestro centro. 1, 2, 3 y 1000 veces. Y las que sean necesarias. Así que os mando un fuerte abrazo a todos y os espero ya en el próximo vídeo. Bueno, pues lo dicho. Hasta el próximo día. Espero que este vídeo os haya servido por lo menos para haceros una idea de lo que es el contenido de fundamento de la sabiduría hiperbórea. Mucha fuerza a todos.